en la construcción. Se ha basado en los salarios bajos. Se ha basado en la precariedad en el empleo, 31% de contratos temporales y precarios. Se ha basado en la explotación de los inmigrantes, de una manera salvaje en muchos casos. Se ha basado en la privatización de lo público. Se ha basado en la no intervención pública en la vivienda, y de esto hablaremos porque es la piedra angular del problema. Se ha basado en la destrucción medioambiental y se ha basado en adelgazar el músculo del Estado, es decir, en una fiscalidad regresiva, de tal manera que el Estado ha reducido los recursos, los ingresos, especialmente de los que más tenían y de los que más ganaban. Y en todo caso se han cargado impuestos sobre las capas populares por la vía de los impuestos indirectos. A partir de ahí, esa es nuestra propia crisis, la crisis en España. ¿Y cuál es la génesis? ¿Por qué decía antes que la piedra angular es la no intervención pública en la vivienda? Pues mirad, aquí ha sucedido más o menos lo siguiente. Se han producido en España 800.000 viviendas cada año entre los años 2005, 2006 y 2007. Esos son más viviendas que se producían en Francia, en Alemania y en el Reino Unido juntos. Pero de esas 800.000 viviendas que se producían en España, solamente 5 de cada 100 eran viviendas públicas con algún nivel de protección. El 95% del resto de viviendas se producían en régimen libre, que se llama. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el gobierno y los gobiernos han dejado a los jóvenes de nuestro país, a esos jóvenes que se suelen enamorar, que se quieren emancipar, que quieren marchar de casa o que los quieren marchar los padres porque le dicen ya está bien que estéis aquí con nosotros, buscarlos un poco la vida. Todos esos jóvenes tenían que buscar una casa. Y se han ido a buscar una casa y como no había vivienda pública, como el Estado no ha construido vivienda pública, se han tenido que ir a buscar la vivienda privada, la vivienda que le vendían los promotores privados. Y los promotores privados que no han tenido altura, que no han tenido mesura en la búsqueda de beneficios, han empezado a subir el precio de la vivienda. Y la vivienda vale lo que vale. ¿Cuánto vale una vivienda? ¿O cuánto cuesta una vivienda? Pues una vivienda cuesta lo que cuestan los ladrillos, lo que cuesta el sueldo de los albañiles, lo que cuesta el proyecto del arquitecto, lo que cuestan los cables del electricista, lo que cuesta la tasa de váter de los fontaneros. Eso es lo que cuesta una vivienda. Y todo lo demás es la especulación, es la plusvalía, es el beneficio. Y los promotores privados, como no ha habido intervención pública del Estado, como el Estado ha dicho, jóvenes, ahí lo tienen ustedes a los jóvenes, señores promotores inmobiliarios, lo que ha hecho es sencillamente que los promotores han subido el precio de las viviendas. Y se ha incrementado el precio de las viviendas entre el 200, el 250%, incluso el 300% en algunos casos. Y ese era el precio que había de mercado. Y esos jóvenes que se querían emancipar o iban a pagar ese precio de la vivienda o no tenían vivienda porque no había vivienda pública. Y a partir de ahí, pues vamos a poner un ejemplo clásico. Una pareja de jóvenes que los dos trabajan y cada uno cobra 1.000 euros. Y esa pareja de jóvenes echa la siguiente cuenta. Oye, mira, nos vamos a juntar, vamos a vivir juntos, vamos a comprarnos una casa. Tenemos 2.000 euros. Y se han ido a buscar la vivienda. Y esto que estoy contando, cuando pasa en poquita gente no tiene importancia. Cuando pasa en mucha gente, tiene un problema que lo vais a entender perfectamente después. Deciden ir a comprar la vivienda y como la vivienda la han subido tanto, los promotores que han querido ganar tanto con la vivienda han echado la cuenta y dicen, nos sale una letra cada mes de 1.200 o 1.300 euros. No podemos pagarla. Ganamos 2.000, no es posible. Y entonces vinieron los bondadosos banqueros que piensan por nosotros y nos dijeron, jóvenes, no os preocupéis. Os damos, en lugar de 20 años de crédito, vamos a dar 40. Y a partir de 40, en lugar de que os cueste la letra 1.300 euros, os va a costar 700 o 800 euros. Y esa misma pareja de jóvenes se hace la siguiente reflexión. Oye, mira, con 1.000, si nos cuesta 700 o 800 euros la letra, ganamos 2.000, nos quedan 1.000 y pico, pues mira, con eso podemos vivir. Y en lugar de pagar un alquiler, compramos la casa y es nuestra en el futuro. Sí, pero es que fíjate, la vamos a terminar de pagar cuando tengamos 60 años. Bueno, pero va a ser nuestra al final, ¿no? Nuestros nietos la aprovecharán. Y esa pareja de jóvenes se fue y compró la vivienda. Y compró la vivienda de los promotores. Y los promotores ganaron muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero se lo han llevado algunos sinvergüenzas a los paraísos fiscales.
Y se lo han llevado en contra del artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza nacional tiene que estar al servicio de los intereses generales del Estado. Y se ha llevado el dinero a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Y han saqueado los estados. Y los jóvenes se han quedado con esa hipoteca de 800, de 700, de 900 euros. Y en principio felices. Ya sabéis que la libertad de los jóvenes termina donde empieza la hipoteca. Y eso para toda la vida, muchos tantos años. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues mirad que ya no podemos producir en el país 800.000 viviendas, porque son muchas viviendas. Y se dejan de producir viviendas porque además los bancos ya no dan crédito porque ven que no se venden las viviendas. Porque resulta que los jóvenes se empiezan a trancar y empiezan a pensar que no tienen que comprar tanta vivienda. Y empiezan a pensar que por qué no hay vivienda pública protegida. ¿Y por qué no hay vivienda de alquiler pública? Y como esto lo empiezan a pensar muchos jóvenes, pues resulta que se empiezan a construir muchas menos viviendas. Y además sabemos que hay 4 millones de viviendas en el Estado vacías que no se alquilan, que están ahí. No de las nuevas, de las viejas. Y llegamos a tener 1 millón de viviendas nuevas que ya no se venden. Y hablaremos de ellas ahora también. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que los jóvenes empiezan a perder el empleo. Y de esos 2 jóvenes, uno pierde el empleo. Y se encuentra con que ya no hay 1.000 euros en la casa. Con que hay el 70% de la base de cotización, la prestación que conocéis. O en todo caso, el subsidio. Se reducen los ingresos en la casa y empezamos a tener problemas para pagar la letra de la hipoteca. Y cuando nos falta de pagar unas cuantas letras, viene el banco y se queda con la casa. Hace el expediente de desahucio. Y eso cuando pasa en pocos no es un problema. Cuando empieza a pasar en mucha gente se convierte en un problema serio en el país. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que aquí hay responsables. Los responsables, los promotores, que se les ha dejado construir vivienda y poner un precio abusivo escandaloso en la vivienda. En la otra parte, en las víctimas, una legión de jóvenes que se han quedado hipotecados de por vida y en muchos casos perdiendo la hipoteca perdiendo la vivienda, pero hipotecados de por vida en todo caso. Y por otro lado, un Estado, es decir, un gobierno, que debería haber intervenido y haber hecho vivienda pública para haber impedido que se subieran tanto esos precios de la vivienda en el mercado y que los jóvenes hubieran podido tener una vivienda a un precio asequible. Lo dice el artículo 47 de la Constitución española. Y además, por otro lado, están los banqueros, que alquilaron mucho dinero y lo dieron en un precio alto de la vivienda, un precio especulativo, y ahora cuando se quedan con la vivienda ya no vale el dinero que dieron los banqueros. Ahora ya valen mucho menos dinero y los banqueros tienen un problema, tienen una burbuja. Y ahora resulta que los banqueros vienen y dicen al Estado, es decir, a todos nosotros, que le demos dinero para que paguen los problemas de la burbuja. Y viene Rodríguez Zapatero y pone 50.000 millones encima de la mesa y los banqueros cogen el dinero y no lo invierten en la economía productiva, no se lo dan a las pymes, que tienen un serio problema, y pagan con ese dinero las deudas que tienen en la banca internacional. Eso es lo que está pasando. Y aquí hay responsabilidades, naturalmente, en esta situación. Por ejemplo, el Banco de Santander tiene ya 7.100 viviendas suyas y 15.000 cocheras. Y ha aparecido por vez primera en España una cosa que os va a sonar. Ya tenemos un corralito en España. El corralito de Argentina. Que para que lo entendáis, quien no entendáis esa cuestión, yo me costó entenderla, luego la entendí. Es que uno va al banco, que tiene ahí su dinero, y llegas al banco y llamas y dices que vengo por mi dinero, y te dicen, no se lo podemos dar. Y hombre, pregunté si es mi dinero, yo lo puse aquí para que tenerlo custodiado. No se lo podemos dar, porque resulta que nos hemos quedado sin liquidez y no le podemos dar el dinero. Eso fue el corralito en Argentina. Y era mucha gente la que iba y tuvo problemas muy serios cuando la gente no le da su dinero. Y aquí el Banco de Santander ya ha decidido que durante 2 años no le va a devolver el dinero a aquellos que les invitó a que invirtieran en el sector inmobiliario porque no tiene liquidez para devolver el dinero. Y ya tenemos un corralito de 2 años en el Banco de Santander. Y esto puede traer consecuencias. Ha dicho el presidente del Banco de España que no descartan la posibilidad de algún tipo de intervención bancaria. Cuando resulta que hace 4 meses la banca española era la más estable del mundo. ¿Cómo nos van echando mentiras? Si pudiéramos apuntarlas todas y coger la hemeroteca, digamos, cuántas mentiras nos han contado.